La palabra Biblia proviene del griego biblos, que significa libros. Nuestra Biblia es un conjunto de libros donde está contenida la palabra de Dios y se narra la historia de la salvación. A ese conjunto de libros también se le llama Sagradas Escrituras o Biblia. La Biblia tiene dos autores, Dios, que es el autor principal, y el hombre, que es el autor secundario. Dios escribe por medio de personas llamadas agiógrafos, son los escritores sagrados, como Moisés, el profeta Isaías, San Mateo, etc., quienes muestran parte de su cultura y su persona, pero dicen únicamente aquello que Dios quiere. La Biblia se divide en dos partes, Antiguo Testamento, antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, en la venida de Cristo. La palabra testamento significa alianza, acuerdo, convenio. Es el que Dios realiza con su pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, y con la Iglesia en el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está formado por 46 libros y el Nuevo Testamento por 27. En total, 73 libros. Cada uno de los libros está dividido en capítulos, que son los números grandes, y en versículos, que son los números pequeños. En total, la Biblia tiene 1334 capítulos. ¿Cómo se citan los pasajes en la Biblia? La división en capítulos y versículos facilita la citación y la búsqueda de pasajes en la Biblia. Las citas se componen por el título del libro, generalmente abreviado, seguido por el número del capítulo y de los versículos. Por lo regular, los versículos se separan del capítulo por una coma y el rango de los versículos se designa con el uso del guión, como vemos aquí en la cita de Juan, capítulo 5, versículos del 19 al 29. Aunque no existe una sola manera de citar la Biblia, a continuación te menciono el uso más generalizado de los signos de puntuación. La coma se usa para separar el número del capítulo de los versículos. En este ejemplo vemos Génesis capítulo 2, versículo 4, generalmente equivale a decir A, para indicar un rango de versículos o capítulos. Por ejemplo, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, que es el que se muestra a continuación. Cuando la cita abarca más de un capítulo, también se utiliza el guión. La forma más común para citar indica el capítulo y el versículo inicial y el capítulo y el versículo final, como vemos en el ejemplo, Lucas capítulo 21, versículo 38 al capítulo 22, versículo 3. Punto. Se utiliza para designar diversos versículos que no forman parte de un rango. Equivale a la conjugación y. En el ejemplo tenemos Génesis capítulo 2, versículos 1 y 4. Punto y coma. Se utiliza para designar capítulos y versículos que no forman un rango. En el ejemplo tenemos Lucas capítulo 21, versículos 38 y capítulo 22, versículo 23. Son dos citas separadas. La letra S en una cita significa subsiguiente. Por lo general se utiliza al final de la cita e indica que además de considerarlo acotado, debe leerse el versículo siguiente. Por ejemplo, Lucas 11, versículo 27 y siguientes. Una doble S implica plural y significa que debe de leerse no solo uno, sino los versículos siguientes del tema acotado, las letras A, B y C. Cuando encontramos alguna de estas letras significa que lo que estamos buscando está en la primera, en la segunda o en la tercera parte del versículo respectivamente. Por ejemplo, Génesis 2,4b se lee Génesis capítulo 2, versículo 4, segunda parte. Estas letras se utilizan principalmente en la construcción de los salmos responsoriales para la misa.